Estimados, estimadas, estamos nuevamente en Los Hombres en el Castillo. El tema de hoy es lo que tengo atrás, en el fondo, Robotech. Con ustedes, Luis Saavedra, salude, por favor. Don Pablo Castro. 1985, de repente aparece una serie sumamente extraña, disruptiva, una telenovela engarzada en máquinas voladoras que se convierten en robots, super armas espaciales, alienígenas sumamente gigantescos, y deja la embarrada, en particular en Latinoamérica. Pero ¿cuál era la situación en Occidente, Luis? ¿Qué pasaba con el anime antes de Robotech? Bueno, que llegamos al punto que Robotech fue importante. Bueno, por supuesto fue importante en nuestra memoria. Elegimos Robotech en principio porque en realidad hemos dicho muchos otros temas, grandes temas, y hoy día queríamos relajarnos un poco y hablar de algo enteramente que está dentro de nuestros corazones. A ustedes nos encanta Robotech. Incluso yo no he visto enteramente las tres, básicamente porque y después voy a contar esa anécdota de por qué no vi la tercera temporada completa, que incluso creo que tengo algunos episodios inéditos en mi memoria. Pero básicamente lo que tú decías, en 1985 sale en Estados Unidos esta serie orientada para chicos y chicas, que era Robotech. La importancia de Robotech yo no busqué particularmente algo así como Robotech hizo esto otro, sino que Robotech fue más una pieza dentro del juego de producir el anime, el manga, la cultura japonesa, de entretenimiento dentro de Estados Unidos y eventualmente de Occidente. Básicamente Robotech no es tan original en su concepto. Ya habíamos tenido en 1980 que había salido Mobile Suit Gundam, que es una muy buena serie de anime, y tampoco había sido original en esta cuestión de que las empresas norteamericanas pudieran comprar 2 o 3 series y unirlas. Ya habíamos tenido Voltron de 1984. En 1984, por ejemplo, salieron los Transformers, salieron los Robots, salieron otro tipo de entretenimiento, que eran, por ejemplo, Voltron mismo. Por lo tanto, había todo una ola de estas series de televisión que eran el anime, que era muy distinto a la animación japonesa dentro de lo que es el gusto norteamericano. Creo que se basan en 2 cosas la importancia de Robotech dentro de lo que nos gusta. Una de ellas es que fue tan popular que empezó a atraer los ojos de todos la juventud y la infancia, incluso de otros tipos de grupos etarios dentro de lo que es el anime en Latinoamérica específicamente. Esta popularidad llegó a ser tal que, por ejemplo, Rebecca Foster, que fue la actriz norteamericana que hizo Minnie May, ella misma declaró que había ido, por ejemplo, a una convención de coleccionables y de cómics, y para firmar, precisamente ya se había terminado la primera guerra, la segunda y la tercera guerra ya las habían hecho y ya se habían transmitido por televisión. Pero yo dije, bueno, yo voy a ir para relajarme, qué sé yo no creo que Robotech sea tan popular, bla, bla, bla. Y de repente al lado suyo se instala George Takei de Star Trek. Obviamente Star Trek todos lo conocemos, cuál es su rol cultural dentro de lo que es la narrativa de ciencia ficción. Por lo tanto decía ella, bueno, ¿qué puedo hacer yo contra George Takei? Pero sin embargo empezaron a llegar los fans de Robotech, y se dio cuenta de que estaba como en una competición de firmar de coleccionables con George Takei, y ahí recién se dio cuenta de cuál era el impacto de Robotech dentro de Norteamérica. Fue realmente popular. Yo creo que estaban por ahí con los Transformers. Los Transformers fueron un gigantesco hit dentro
dentro de la parrilla programática, y cuando llegó Robotech, y aquí quiero hacer la diferencia porque Robotech llegó en 1985 a Estados Unidos, de la mano de Hammond y Gold y específicamente de Karl Marx, que es el guionista y uno de los genios que ensamblaron todas las piezas. Pero a Chile recién llegó el 3 de octubre de 1987, a las 3 de la tarde, o 3 o 4 de la tarde, por el canal 13, ahí me acuerdo mucho de cuando emitieron el primer episodio. Otra de las grandes influencias que pude detectar de Robotech es que en algún momento los fans de Robotech se dieron cuenta de que existía Macros, que Macros era el núcleo de Robotech, y que se empezó a escindir los aficionados dentro de lo que era Robotech, lo que era de Macros, y Macros era japonés, y se dio un tipo de discusión o de conversación entre los fans que ustedes saben que para nosotros, por ejemplo, ver televisión subtitulada es súper normal, pero para los gringos no, para ellos es una cuestión que es contra natura. Los productos que ellos ven son todos locales, por lo tanto están en inglés. Sin embargo, todo lo que era Robotech venía de Japón, y Japón obviamente tenía que leerlo con subtítulos. Y de ahí, de esta conversación, surgieron en los años 90, acá en Chile y en todo Occidente, los clubes de subtitulaje, que eran aficionados que se dedicaban a subtitular los animes de donde vivían, de Japón, de China o de Corea en su momento. Más o menos esas son las dos grandes aristas que yo veo en Robotech, que han impactado dentro de nuestra cultura popular, que es la popularidad, y que después de eso empezó a interesar a mucha gente que no era propiamente, no sabía propiamente lo que era el anime. A través de Robotech, estas personas llegaron a Macros y a otras series, y que eventualmente significó que hubieron clubes que se aficionaron a compartir las series de Japón, y eventualmente haciendo un subtitulaje de aficionados. Y yo me acuerdo básicamente que eran muy colorinchos los subtitulados en los años 90, y tenían diferentes colores, y ellos ocupaban todas las herramientas de ese momento de los videos, y que al final también se mandaban mensajes propios de algún personaje del anime. Decía, bueno, vamos a ir a la casa de Sigisberto, y ese Sigisberto era propiamente un miembro del fansub. Eventualmente Robotech dio una llave para que mucha gente pudiera aficionarse al anime, pero no fue el primer anime. Yo me acuerdo, por ejemplo, de haber visto dentro de los años 70, cuando fui joven y muy joven, anime que tenía más o menos las mismas características que nosotros le damos a Robotech, que eran desarrollo de personajes, dramatismo, diferentes niveles de animación, y que Robotech no era lo mejor. Para mí nunca fue lo mejor en cuanto a nivel de animación. Había, por ejemplo, yo me acuerdo ¿se acuerdan ustedes de nave espacial Yamato, que fue en los años 70? Y creo que tiene una mejor animación, incluso siendo del año 1976 o 1977. Estaba Marco, estaba Heidi, estaba Speed Racer, que acá se conoció como Meteoro, estaba Gatchaman, que aquí también se conoció como Fuerza G. Y estas dos últimas, que eran Speed Racer y Gatchaman, las produjo precisamente Tatsunoko, que Tatsunoko es la casa matriz de Macros y eventualmente de Robotech. Y ahí se une toda esta tradición de anime dentro de lo que es la cultura popular occidental. Por favor, adelante, estudios. Vamos a hacer un pequeño repaso de algunas particularidades que tiene la serie. Detalles de producción. Algo
distinto pasa con Robotech a la hora de poder generar el concepto propiamente tal. Un concepto que después Pablo va a estar desarrollando a nivel temático. Pero el hecho de que se hicieran producciones que eran netamente, o sea, una compaginación entre algo que era oriental y algo que era occidental no era muy visto, en particular en Asia no era tan llevado, porque si bien el anime originalmente estaba influenciado bastante por lo que eran los estudios Disney, normalmente eran producciones propias que servían para un mercado propio, no había una mixtura. Eso fue cambiando cuando Marvel empezó a impregnar Japón y se metió tanto en las producciones que son de tipo Power Ranger, donde empezó a dar como un tipo de coproducción para poder desarrollar programas, pero también después el fenómeno de Transformers, también un fenómeno mixto en el cual se fusiona lo que es una línea de juguetes de Japón con una construcción de historia y de sentido que es norteamericana. Es un primer avance respecto a eso. ¿Qué pasa después durante esta misma década? Pasa que se observa ese tipo de fenómenos y varios productores empezaron como a sondear un poco. En particular había una que era muy desconocida, muy de bajo perfil, que se llamaba Harmonical, que era de Frank Agrama. ¿Ya? Fue fundada en 1983. Esta productora se caracterizaba por tratar de intentar buscar producciones hacia afuera para poderla incorporar dentro del mercado norteamericano, y en particular a este señor Carl Macek, ¿ya? Le dieron la misión de ir a Japón y ver un producto que pudiera ser fácilmente importado a Estados Unidos. Este hombre llegó allá a la oficina de Tatsunoko y empezó a observar series, y de repente quedó prendado con una eh, muy, muy importante para él, porque tenía un desarrollo de personaje bastante interesante y un concepto que era atractivo, porque en primera instancia lo que importaba siempre era que este negocio de importar una serie esté ligado también con el merchandising, y en particular con las figuras así como eran Transformers. Si funcionaba estaba ok, porque lo que era la figurita era lo que vendía, y eso era lo que realmente le interesaba en el fondo. Entonces él vio esta serie y la encontró espectacular. Super Dimensional Fortress Macro, que es la primera parte de una trilogía que hizo Tatsunoko en colaboración con Bid West, que fue en realidad el gestor conceptual de esto, y otra productora que es TMS, que hizo una de estas series. Tatsunoko no se encargó de las tres. Vio esta serie, la encontró espectacular, la iba a traer a Estados Unidos, y de repente se dio cuenta que lamentablemente por un formato de emisión propio de Estados Unidos no le permitían una serie de dibujos animados que tuviese tan pocos episodios. Mínimo tenía que tener 65. Cuando se da cuenta de ese pequeño detalle, la primera opción que tomaron fue directamente en video hacia los videoclubs, subtitular macros y venderla como tal. De hecho, en Estados Unidos aún andan circulando copias de macros original subtitulada oficialmente para el mercado norteamericano, es la única. Pero después vieron que obviamente eso no es lo mismo que transmitirla en la televisión pública o más masiva. Entonces se decidió a hablar con Tatsunoko la oportunidad de poder ver otra serie y ver qué podía hacer. Entonces se encontró primero, aparte de Macros, empezó a ver la otra serie, y ahí se encontró también con Super Dimensional Calvary Southern Cross, ¿ya? Una serie que también era fácilmente por convenio adaptar, pero que también era de pocos capítulos. Y más adelante también tuvo la noción de observar Super Dimensional Century Orbus, que es la segunda parte de esta trilogía, pero que lamentablemente, por motivos que después vamos a comentar, no la adaptó. Entonces, lo que hizo él, al ver esta serie, ver y encontrar que existían algunos elementos tecnológicos, los mismos robots, había un tema incluso de relaciones interpersonales fuertes, fue buscar una forma de poderlo integrar y venderlo como un producto nuevo. Y así nació en primera instancia Robotech. O sea, algo
que se nutría de animación japonesa, pero con una historia que sirviera de enlace para las tres y que se pudiera conformar un mínimo de episodios aceptables para poderlo emitir en Estados Unidos, y al final fueron como 85 episodios, por lo tanto hubo un excedente ahí al respecto y que fue beneficioso para la idea de Masa. ¿Qué utilizó para poder generar esta construcción de sentido? Fue la base Macros. Y de hecho, si alguien ve Macros y la original, la versión japonesa y Robotech, no va a encontrar tantas dificultades de ver algo distinto. O sea, no va a encontrar diferencias, no va a encontrar elementos muy discordantes, salvo algunos elementos que eran propios de la adaptación hacia un mercado estadounidense, en la cual los dibujos animados no eran para gente joven adulto, sino que como hoy, que hay ñoños de 40 años viendo series de este estilo, sino que en esa época los niños eran el público objetivo. Por tanto, uno de los elementos que se editó dentro de Macro fue el tema de las escenas subidas de tono, ¿ya? Y algún tipo de elementos que fueran propios de la cultura japonesa, que no fueran tan traducibles a lo que era el público norteamericano, partiendo incluso por un tema identitario. Todos los nombres en la serie norteamericana iban a ser nombres propiamente norteamericanos. O sea, Hikaru Ichigo, que es el protagonista de Macro, pasó a llamarse Rick Hunter, y así en adelante, salvo algunas adaptaciones fonéticas como Min May, que prácticamente es el mismo nombre, pero lo cambian un poquitito. Entonces empezaron a hacer ese tipo de modificaciones, pero tenían la dificultad que esta serie no la podían incorporar fácilmente porque no era de Tatsunoko. Entonces, dentro del banco de producciones que había en Tatsunoko, que a todo esto, paréntesis, a Tatsunoko le interesaba de todas formas, de alguna forma, llegar a otro tipo de mercado que no fuera estadounidense. La idea de Tatsunoko siempre fue como expandirse hacia afuera, a diferencia de otro tipo de estudios. Por lo tanto, para ellos, en un primer instante, cuando le mostraron la planificación de Robotech, no hubo un problema en sí, porque en realidad para ellos les interesaba más que llegar al producto. Entonces, dentro de todas las series que vieron y más se puso ojo, vio que Genesis Klimber, mospeada del 83, era una serie con un potencial bastante interesante para poderlo incorporar dentro de el concepto de Robotech, incluyendo la noción de las naves que se llaman Alpha, que más adelante le llamó Alpha por su modo de transformación. Era como una especie de evolución progresiva de lo que era Macros. Por lo tanto, para él fue sumamente importante su incorporación. Con la incorporación de Mospeada, la base de Macros, se dio pie formalmente a lo que fue la adaptación de Robotech. La primera forma de poder adaptar fue que Masa, que en algún punto quitó todo el audio de las tres series y empezó a ver la serie en modo mudo, solamente captando imágenes, sentidos y viendo de qué forma podía enlazar. Y ahí empezó a darse cuenta de ciertos patrones que podía él utilizar, en particular de lo que era Macros y de lo que era Mospeada. El caso de Southern Cross, un caso que les dio bastantes problemas, porque este anime, que era la tercera parte de esta trilogía que estaban haciendo de franquicias, que cada historia era separada en Japón y no tenía relación una con otra más que guiño interno, era el hecho de que si se incorporaba dentro de la mitad de lo que era el concepto Robotech, había que hacer múltiples ediciones por dos motivos distintos. Uno, que a diferencia de las otras dos series, no transcurría en la Tierra, transcurría en una colonia espacial llamada Glory, en otro lado de la galaxia, del universo. Y eso conllevaba a que había elementos dentro del arte conceptual en vivo y del transcurrir que no eran muy fáciles de compaginar con lo que había antes. Por lo tanto, por ahí hubo incluso, aparte de ediciones de historia, hubo incluso ediciones dentro de lo que eran los planos de animación, borrando algún tipo de luna o algún elemento dentro del ambiente que era demasiado discordante, que era difícil de poder compaginar. La historia de Southern Cross, a diferencia de la otra,
se basa en una colonia espacial humana dentro de un país, dentro de un planeta que era alienígena, en la cual la lucha de esos humanos era porque los extraterrestres, que eran realmente los habitantes de ese planeta, regresaban y los querían sacar de su hogar. O sea, los humanos eran prácticamente ocupas. Entonces, todo ese concepto lo trataron de ir cambiando ir relacionando, por ejemplo, la protagonista de este anime con un personaje importante de la primera temporada, por decirlo así, y ahí generar un enlace hacia lo siguiente, que era Mosqueda, que tampoco recibió tanto cambio a diferencia de esta serie puntual. Entonces, esos son los elementos que hicieron que, de alguna forma, la segunda generación, para una persona que ya está informada y que ha visto la serie, la va a encontrar un poco que le falta un tanto de sustancia, porque efectivamente en la sección que está más editada, la Canon vio la oportunidad. Canon era una célebre productora de películas de acción de los 80. Fue la que vio ese interés de la gente con respecto a Robotech y quiso generar una película también que fuera como una continuación y le generara rédito. Entonces le propuso como tarea generar una película a Harmony Gold. Harmony Gold aceptó. Harmony Gold lo que hizo fue tomar este OVA que se llama Megazone 23, que había salido justo ese mismo año, y dijo: con esto podemos hacer una continuación de lo que era Macross. Pero surgieron dos problemas en ese momento. El primero fue que apareció Macross Do You Remember Love. Tatsunoko se dio cuenta que la había roto en Occidente con Macross a partir de Robotech, y le dijo a No Nicole: no quiero que te metas más en particular con Macross. Con Mospeada nunca he tenido ese problema, pero con Macross sí. No te metas nunca más con Macross, entonces no quiero referencias más a lo que es la historia de Macross. Por tanto, cualquier conexión en la primera historia que se hizo a partir de lo que iba a ser Robotech 2 se quitó. Una de ellas era que el protagonista de esta película era un primo de Rick Hunter. Eso se eliminó. Se mostró a la Canon la vio, dijo: demasiado emocional, muchas mujeres. Recuerden que en esa época era testosterona, balas, hombres, machismo, por tanto, mucho personaje femenino, mucha relación amorosa, poca acción. No es una película que nosotros como Canon queremos presentar. Entonces, relabórala por favor, para que sea con más disparos, más acción, más muerte, etcétera, que se parezca a lo otro. Y Harmony Gold, a regañadientes, lo hizo, se llevó a los cines. Fue un fracaso porque en realidad el público objetivo no era adecuado a esta película, y solamente fueron jóvenes, niños, y no un mayor interés. Para la persona que dice que Robotech no tiene animación original, quiero decirles que la primera animación original que existe para Robotech en algún punto son los últimos 15 minutos de esta película. ¿Qué es hoy Robotech? Robotech aún continúa de alguna forma, no deja de aportar dinero a las arcas de Harmony Gold. Hay algunas intentonas de generar una película de estudio con actores reales, pero se ha entrampado muchas veces en problemas de derechos. Bueno, voy a tomar un poco lo que dijo Lucho al principio, cuando comparó Robotech también con otras series animadas de la época. Lo primero es que Robotech, a mí, una de las cosas que me llamó la atención y me sigue llamando la atención hasta el día de hoy, cuando la he vuelto a ver, yo creo que alguna vez la vi de forma completa, es una serie completísima. Es decir, es una serie que aborda, yo creo que muchos aspectos o casi todos los aspectos que confluyen en una historia. Y eso me parece que eso fue un elemento que creo que la destacó entre los demás en la época en que fue estrenada, sobre todo en Chile. Porque ciertamente Lucho mencionaba que estaban los Transformers, que a mí me gustaba mucho, todo el concepto tecnológico relacionado con estas series, pero Robotech, en el fondo, a mí lo que me llamó la atención es que era como serie muy ambiciosa. Todos los aspectos los elementos
que caracterizan una historia estaba muy bien tratado y estaba muy bien desarrollado. Había como una preocupación por elementos y detalles. Y eso creo que hizo que la serie llamara la atención a un público más amplio. Y más allá, obviamente, de que si nos pusiéramos a investigar el tema temático, yo no puedo abarcarlo todo porque tiene muchos subtemas, conceptos, etcétera, y sobre todo con el hecho de haber creado también muy buenos personajes y estos elementos hacen que uno puede elegir distintas líneas de análisis y de interpretación de Robotech y podría estar bastante rápido. Pero destacaría como primero lo completo que era la serie en general, es decir, la cantidad de elementos y otros que configuraban la historia y que eso hace que uno la pueda tomar de distintos ángulos. Ahora, la serie se llama Robotech, o sea, derechamente la misma palabra en el fondo alude al tema de la tecnología como un elemento muy importante dentro de la historia. Y sobre todo lo que es la tecnología militar. ¿Sí? Sobre todo, esta es una serie, la historia de las 3 generaciones que vimos, en el fondo, es una larga guerra que combate la humanidad contra distintas fuerzas alienígenas, con algunos momentos de paz, que eran entre unos 10 o 15 años. Pero finalmente es una larga guerra, como las guerras europeas, que se peleaban antes de 30 años y que había ciertos momentos de paz y se reiniciaban. Y está contada también desde un punto de vista de una mirada de un mundo militar que está también, que es dividido en el fondo, que confluyen el mundo militar más clásico de estructura militar, de soldados y otros que eligieron la carrera militar y de una humanidad que tiene que unirse a la milicia en el fondo por el tema del combate y la guerra contra los alienígenas. En ese sentido, yo creo que ahí quizás no me sorprende mucho lo que mencionaba un poco Wilber en cuanto a Harmony Gold y toda esta eh, interpretación que hacen en Estados Unidos de estos elementos que vienen de Japón, en que era una historia que también, obviamente, y esto lo hemos comentado en otros programas, la relación entre lo militar y la tecnología, que es muy norteamericano y que también refleja mucho el periodo en que fue finalmente terror, que Guerra Fría, básicamente. Es decir, cómo el desarrollo tecnológico está relacionado intrínsecamente con el esfuerzo de la guerra, como algo inevitable y como diciendo, bueno, ese es el camino a seguir en el fondo. Es decir, la guerra o la necesidad de enfrentar a un enemigo hace que la tecnología también nos permita unos grandes avances. Hay un par de capítulos en las distintas temporadas que toman un poco eso. Recuerdo un capítulo, creo que la segunda temporada, donde me parece que uno de los, hay un escuadrón y uno de los, no conozco todos los nombres como Wilder, pero hay uno de los soldados que está ahí, creo que diseña un juego, algo, entretenimiento, e inmediatamente el mundo militar lo utiliza para desarrollar un sistema mucho más destructivo y eso le genera un tremendo quiebre. Ahí hay un elemento que está presente, creo, de alguna forma en las 3 temporadas en distintos niveles. Esta suerte de conflicto de una humanidad que se debate entre, de alguna manera, tener que de manera obligada verse, transformarse en una suerte de, no diría sociedad militar, pero sí sociedad pensando todos los días en la guerra y en un mundo civil que derechamente empieza a quedar de lado, empieza a desplazarse, olvidado. Yo creo que tal vez aquí voy a hacer una suerte como de interpretación, sobre todo la primera temporada, que me parece que es la que mejor refleja lo que decía yo antes, lo completo que es Robotech. Con todo esto, realmente creo que la primera temporada es la más completa también, la que mejor refleja el concepto en sí. Las otras también son interesantes y complementan, pero creo que la uno es la que en ese aspecto es la que es más fiel a lo que creo que es el concepto de Robotech. El hecho que de alguna forma el triángulo amoroso entre Hunter, Lisa Hayes y que es el amor platónico de William, para mencionar, y Min May, aquí me voy a arriesgar, como que de alguna forma también eso refleja un poco, digamos que Hunter de alguna manera es como la humanidad, él es un civil de hecho, no es un militar, y esta humanidad que en el fondo se debe enfrentar a 2 futuros. Por un lado, él tiene digamos, por un lado Lisa Hayes, que ella es una oficial militar, tiene una familia militar, papá, si mal no recuerdo, era almirante o algo, con mucho sentido del deber, muy consciente, muy profesional y muy consciente de además de la situación que está enfrentando la humanidad. Conte en ese momento un tipo más como irresponsable, etcétera. Y mi make de alguna forma es la inocencia, es como representa un poco ese mundo de la humanidad que va quedando atrás, esa como felicidad donde no existe la guerra, y generalmente lo que seduce también a los rebeldes en Traeris. Hay una parte en que los rebeldes en el fondo quieren desertar y todo y quieren estar con Minei o ir alrededor de ella.
Y finalmente Hunter elige a Lisa. Y es como que de una forma la humanidad finalmente elige ese camino, elige el camino de tener que desarrollarse hacia el futuro como una sociedad donde inevitablemente va a estar, no digo militarizada, pero donde lo militar va a ser el eje de alguna forma, entonces va a desarrollar el resto de lo que puede ser una sociedad. Eh, Siento como que ese triángulo un poco refleja esa suerte de conflicto que hay permanente también en las otras dos generaciones, en distintos niveles sobre una humanidad que se debate entre abandonar lo que fue y finalmente transformarse en una cosa distinta. Y aquí entro quizás al tercer elemento como análisis temático. Es cierto que la humanidad se enfrenta en las tres temporadas a estas razas alienígenas, que están relacionados, que obviamente se conocen entre ellas, pero al final como que también termina siendo un conflicto una metáfora entre conflicto humano al final del día, porque los Centauri también son una forma de humanos más militares, obviamente que tienen de alguna forma una suerte de instrumento. En la primera temporada, a pesar de que los Centauri tienen superioridad en muchas cosas, pero también no necesariamente demasiada superioridad. Los Metro Robotech es una especie de humanidad que ya está un poco más tecnológicamente avanzada, pegado un salto, tiene mucho mejor desarrollo de tecnología, pero siguen siendo también con forma humana y con un mando civil, porque el Triunvirato no es un mando realmente militar. Y los Indies, que ya es una humanidad que tecnológicamente avanzada, pero que socialmente ha evolucionado de otra manera, ya es un colectivo. Y creo que también esas tres razas alienígenas de alguna forma representan estados de la humanidad que va a ir enfrentando. Por lo tanto, creo que hay una temática implícita en toda la serie también de este conflicto interno, lo que es el futuro de la humanidad, su relación intrínseca con la tecnología y también con la guerra como un elemento que genera finalmente, no necesariamente avances, pero que va marcando la evolución y el desarrollo de ellos. Eso sería como de alguna forma, y como te digo, está como en las tres. Lo demás serían ya sus temas más específicos. Podríamos estar mucho rato también analizando en las distintas temporadas los personajes, lo bien que están construidos, el hecho de que la serie logró crear capítulos muy buenos desde el punto de vista de batalla y otros, pero también capítulos muy buenos intimistas, donde no ves mucho conflicto, mucha guerra, pero gracias a la fuerza de los personajes, a sus relaciones y al contexto también logra hacer capítulos tanto más interesantes los que uno a esa edad podría gustarle mucho más porque tenían mucho más acción o eran reflejaban mucho más aventura. Lo demás lo puedo dejar para una discusión como más adelante en cuanto a los elementos más interesantes de las tres series, cuáles son los elementos que a uno le gustan más desde el punto de vista como personal. ¿Cuál es el impacto que tiene Robotech en la vida de cada uno de nosotros en Chile? ¿Cómo habrá sido el impacto? En mi caso yo recuerdo, no tengo una memoria de en qué punto fue, pero yo recuerdo todos los años llegando del colegio, prendiendo a las 5 de la tarde, por ahí, 4 de la tarde, Canal 13, Robotech, dando los 85 capítulos y el reinicio nuevamente de la serie, constantemente. Mi generación, por lo menos en el 88, cuando yo estaba en kinder, me acuerdo que nosotros jugábamos y entre medio había un concepto que andaba dando vuelta que se llamaba la pancora. La pancora, que era un dibujo que aparecía, una mancha con forma de cangrejo que aparecía en los cielos de varios dibujos de mis compañeros. Nosotros bromeábamos y nos preguntábamos que de dónde venía la pancora, que era la pancora. Pero se transformó en una especie de mito del grupo, en el cual prácticamente era como un elemento maligno que iba a atacarnos al lado del sol. Y haciendo memoria, claramente que era la influencia de los Invis ahí presentes, que se veían en la televisión, pero podía ser un peligro latente para cada uno de nosotros, y lo transformamos como parte de la mitología que era personal de nosotros. Era la época de los álbumes, era la época de los juguetitos. Yo coleccioné uno de los álbumes, no me acuerdo en qué año fue, con 96, 95. Y se hablaba, era un tema. Cada uno se embanderaba. Esa era la época previa a los Power Rangers, porque los Power Rangers también fue un concepto que en esa época como que marcó, pero Robotech todos los años era, ya, ¿tú quién eres? Rick Hunter, Scott Bernard, Bowie. Nos faltaba alguien que quería hacer Bowie, yo no lo entendía por qué, pero
nos faltaba el que quería ser Bowie y acompañar la música. Y siempre se mencionaba y se hablaba acerca de los conceptos que estaban dando vuelta ahí. Y jugábamos en torno a eso. Me acuerdo que agarramos papeles y hacíamos una especie de origami que eran como unas naves espaciales y las transformábamos en forma robótica. Robotech. Aún creo que los niños están jugando con eso, pero nosotros los asociábamos con Robotech, los pintábamos, por ejemplo, ya queríamos tener la nave de Max, lo pintábamos azul con las líneas amarillas y ahí teníamos nuestro Baritech de papel y con eso jugábamos. Era un ecosistema en el cual nosotros andábamos constantemente y nos divertíamos bastante y era nuestro mundo en esa época. ¿Qué pasaba en el caso de ustedes, Pablo? Bien. A ver, en mi caso yo empecé a ver desde ese mismo día, de octubre de 1937, Santo Día, que nunca más se me olvidaron. Nosotros teníamos un pequeño kiosco, no era un kiosco, era un lugarcito de abarrotes, y mi papá siempre me dejaba atendiéndolo, y lamentablemente a las 3 de la tarde estaba lleno y no me dejaban ver el puto episodio. Y yo me acuerdo que una semana antes o 2 semanas antes el Canal 13 había hecho los comerciales para presentar Robotech a toda la audiencia, y estábamos todos bien expectantes, por lo menos mis compañeros, mis compañeras, incluso en el colegio. Habían varios chicos y varias chicas que se interesaban en Robotech. Me acuerdo que teníamos clases en algún momento yo me perdí, vi la primera, la segunda guerra de Robotech y la tercera guerra de Robotech. No empecé a verla. La empecé a ver los primeros 2 capítulos y me cambiaron la jornada escolar desde la mañana hacia la tarde. Y eso significaba que no podía ver los episodios. Pero uno de los días, que era el día jueves, el día miércoles, a nosotros teníamos clases de computación. Entonces nos arreaban a todos en manada, porque eran cursos de 40 personas, y nos dejaban dentro de un área donde están todos los computadores, y los computadores eran Atari con televisión. Y nos decían, bueno, hagan este programa y vean que nosotros que creamos rápidamente la web, veíamos qué cresta hacía, no sé, un Hola Mundo dentro de la... Y dadas las 3 y cambiamos el televisor al canal 13 y nos poníamos a ver el episodio. Y después llegaba la profesora y nos decía, y para eso gastan su vida, para ver Robotech. Obviamente no sabía que Robotech era Robotech, pero nosotros nos decíamos, ahora sí, pues, al final estábamos todos enganchados con Robotech. Por lo tanto, fue una cosa bien curiosa, porque yo ya había visto toda esta serie de los años 70, series como por ejemplo La Reina de los Mil Años, que es una gran serie, muy hermosa. Había visto por ejemplo Los Días Domingos San Hawkeye, que también era increíble, que era un robo descarado de Star Wars, pero a quien le interesaba en esos años. Y toda una serie de series de televisión que eran anime, y también obviamente está los Transformers. Yo nunca los seguí. Pablo Castro puede contarnos mucho mejor, que todo tiene una continuidad en Pablo Castro. Y fue de las primeras series en donde yo la veía por interés, más allá de los combates y de las muertes que se las había, porque había un triunvirato amoroso. Obviamente estaba conformado por Jimmy May, Lisa Hayes y Rick Hunter. Y eso también hace un quiebre, una partición de aguas, no solamente aquí, sino también en Estados Unidos, porque los tipos, cuando empezaron a dar la Robotech dentro de las bandas de los chicos, de las secciones de programación de la parrilla programática de los cabros chicos, se dieron cuenta que había otro grupo etario que los seguía, que eran mujeres de 18 a 45 años, que los veían básicamente porque eran el concepto norteamericano de soap opera, que para nosotros es teleserie. Ellas la veían Robotech precisamente porque querían saber cómo terminaba el triunvirato del triángulo amoroso,
que tiene unos capítulos increíbles, que Pablo Castro siempre lo hablamos, que es ese capítulo donde Lisa y Rick Hunter se quedan atrapados dentro cuando el SDF-1 se transforma, ellos quedan dentro de un espacio y ellos no pueden salir hasta que termina la batalla, pero en ese momento empieza a surgir el desarrollo del personaje, que es una cosa bien original en ese momento, por lo menos a mí me pareció súper original, y me pareció que me voló la mente en ese momento. Yo dije, esto está ocurriendo en un programa infantil y que realmente me gusta. Y obviamente estaba súper enganchado con este triángulo amoroso y con otros subsecuentes personajes que tiene Robotech, y que son muy interesantes, que se salen de lo que nosotros veíamos como animación. Claro, para los japoneses era súper normal, porque el anime y el manga y todo lo que nosotros consideramos como un entretenimiento infantil, para ellos no lo es, y por lo tanto pueden introducir muchos otros elementos que a nosotros nos parece, o a la cultura occidental les provocaba mucho problema en su momento. Por ejemplo, ¿se acuerdan de Yellow Dancer en la tercera guerra Robotech? Que nadie sabía si era hombre, si era mujer, si era hermafrodita, y esa cuestión era un elemento súper que incluso me asombra que en su momento la censura en Chile, que era un momento muy complicado, como 1987-1988, no hubiera reparado en este elemento dentro de la serie. Y más encima la emitía Canal 13, o sea doble. Canal 13 Claro. tenía toda una tradición de cortar ciertas películas o de anunciar ciertas películas que después las daba todas cortadas y duran solamente media hora. Pero Robotech sí representó para mí un cambio en donde yo empecé a apreciar lo que es el anime respecto de todas las otras series que había visto. Y después ya en los 90, a principios de los 90, me di todo lo que fue Estudio Ghibli, todo lo que son las mismas los mecha, Akira. Akira llegó en 1988 y fue realmente un combo en el hocico para todos los que les gustaba la animación japonesa. Pero Robotech realmente nos abrió, por lo menos a mi generación, que no tenía idea de lo que era un anime o una expresión de historieta o de animación japonesa, un nuevo mundo. Eso más o menos. Pablo Castro. Sí, tú mencionas no recuerdo el nombre de ese capítulo, pero sí, justamente cuando el Hunter y Lisa se toman en el cine justamente y empiezan a discutir y suenan las alarmas y claro, terminan encerrados con la transformación del SF-1. Y claro, es esos capítulos que te mencionaba antes, donde finalmente la fuerza del guión y los personajes lo hacen todo finalmente, porque al final no se muestra tanta batalla o tanta cosa, sino que finalmente la relación de ellos dos que va cambiando, evolucionando, porque se van conociendo mucho más. Está muy bien hecho y creo que yo coincido contigo, al menos por lo menos cuando yo empecé a ver Robotech, ya había visto Transformers, que me gustaba mucho. También por el mismo tema de la tecnología, transformación de robots en aviones y otras cosas, además que era más chico, así que siempre tuvo un impacto. Es una serie que también tiene varios buenos elementos, música y otros. Pero Robotech fue como entrar a una cosa distinta también por lo que tú decías, porque en el fondo empezabas a ver tramas o conflictos entre personajes vistos de una manera mucho más adulta que de un prisma más infantil. Y eso obviamente también me hizo ver que cuando me empecé a dar cuenta que también que en mi entorno, ya sea en el colegio o otra, había más gente, mujeres sobre todo, que estaban empezando a ver la serie, probablemente por la misma razón que tú dices, porque habían distintas historias, ya sea la de Hunter, también después la de Sterling o otro, donde tenía un elemento más de relaciones románticas u otro. Es decir, más allá de una suerte de capítulos que eran que podían ser de otras series más temáticos, una lucha muy maniqueísta. No, este tenía un background que en el fondo era mucho más complejo, mucho más rico en distintos elementos. Y yo creo que, claro, yo creo que eso interesó también a un público que tal vez no veía tanta serie y que en el fondo empezó a interesarse por la... A mí me pasó también después que cuando
desde el colegio llegué a la universidad, todo, me di cuenta que mucha gente ha visto Robotech. Porque te topabas con gente que hacía alusiones, que se yo, mira, esto se parece como a las motociclón, no, mira, esto es como acá, o sea, y tenía la serie como una referencia. Yo creo que fue en ese aspecto bastante masiva, mucho más. Es raro ese aspecto que nunca hayan apostado por una película. Yo creo que si fuera una película sería realmente el público que tienen para atraer a los cines sería enorme, porque cruza mucho más que, de hecho, mucho más que Transformers. De hecho, Transformers en realidad lo veían sencillamente mucho más un grupo muy reducido, muy infantil. En cambio Robotech, yo creo que es fácil encontrar gente que, sobre todo en la generación que, por lo menos acá en Chile, la vio en esos años por primera vez y la siguió viendo después cuando la seguían. Yo me acuerdo que al menos la primera vez no vi la serie completa, vi solamente pedazos tal vez la primera temporada, pero después la otra que sí, apenas alcanzaba, porque en el fondo empezaba después del colegio. Pero sí, yo creo que en ese sentido me parece que es una serie que derechamente marcó en una época también donde un producto de ese tipo ganaba bastante influencia. Yo no sé si en otros países también, en Estados Unidos, como dices tú, Lucho, no me sorprendería, porque ahí directamente se nota que también una gran cantidad de fanáticos, pero tengo una sensación también que en Argentina también pegó bastante fuerte. Latinoamérica, mira, en Latinoamérica y en China pegó bastante Robotech como concepto. De hecho, en Argentina he visto que años atrás han intentado hacer proyectos de película, otro, y me parece que en el fondo también creo que tuvo una. Pero justamente es por lo que comentábamos antes, el mérito de una serie que era más bien construida, que en el fondo se desarrolló bastante bien y que más allá de las distintas o sea, debilidades u otras fallas que puede tener de repente, al final del día el producto es bastante sólido. Porque yo decía antes que a mí por lo menos la primera vez, la primera temporada me causó como una gran impresión, y las otras las fui apreciando a medida que iban apareciendo, aunque quizás no eran, como decía Lucho, aspectos más, ya por ejemplo la segunda temporada, como decía el día antes, la Cruz del Sur, los Metros Robotech, eran cosas particulares que iban muy interesando. Y en la tercera temporada el escenario me parece muy interesante, aunque creo que podría haber sido desarrollado mejor, pero ahí los indies se roban la película en gran medida, desarrollan un concepto bien interesante. Y lo otro que también uno siendo más chico se fascinaba también por la tecnología, es decir, cada vez que aparecía un nuevo avión, los alfa o otro, la primera, yo todavía me acuerdo la primera vez que aparecen las motociclones, se era como tenía como impactado, o sea, como iba a comentarle el otro día con alguien, porque realmente te dejaba de alguna forma muy sorprendido. Ahí quisiera hablar de dos aspectos, perdón, de dos aspectos de la serie que siempre me parecieron muy que eran parte del éxito de Robotech. Uno de ellos era obviamente la expresión de la tecnología, o sea, los anime y la animación japonesa siempre se ha destacado por todo lo que es diseño industrial, incluso en alguna parte de internet encontré de que Macross cuando salió era casi ciencia ficción dura, con mucho desarrollo de personajes y eso particularmente a mí me volaba mucho la mente. Ya había visto, por ejemplo, Nave Espacial Yamato, donde también tiene un desarrollo de diseños industriales y de máquinas y un detalle y un amor por sobre lo que es la tecnología, y que eran diseños increíbles, que tú creías que el futuro iba a ser así, sí, va a ser así. No fue así, pero bueno, es hermoso observar los libros de diseño que salieron tanto de Macross como de Robotech como de otras series, el amor por el diseño industrial. Eso por una parte, y el otro para mí, desde el primer momento cuando se abre Robotech, ese 3 de octubre de 1987, quedé enamorado por la música. Cuando abre Robotech, tú ves el filme que empieza a pasar hacia arriba, y una obertura que es increíble, que dura como 1 minuto y medio, como 2 minutos. De hecho, ahora viene el sonido. No, problema de directo. Después, por la edición. Pero me parece que es una gran banda sonora la de las tres guerras Robotech. Y ese es el mérito de un solo hombre. Bueno, no son de varias personas, pero Ulpio Minuccio, que ya había ganado un Emmy
por una cuestión, era una serie criminal o de western, no me acuerdo en este momento, se dio la paja o se dio el trabajo de hacer y de escribir los momentos bien tensos. Y tú te acuerdas inmediatamente de esa música cuando revisitas Robotech en sus escenas, ¿cómo se llama?, que son climáticas, y te das cuenta de que el 50% del clima es de la música. Y obviamente, We Will Win, que Wilber Gallego la cantará al final de este episodio. Voy a traer mi micrófono de karaoke para... Que todos nos acordamos de que Lin Mi Mei fue la primera idol o Aitoru de la historia del mundo. Creo que fue una de las primeras. Y esa fue interpretada porque nosotros no conocimos la versión japonesa. Nosotros conocimos la versión norteamericana, que la cantaba Rebecca Hochstadt, y con el apodo de Reba West. Y fue curioso porque ella no era cantante. Ella simplemente llegó necesitaba trabajar, era actriz, y llegó a hacer, ¿cómo se llama?, el trabajo del papel, y le dijeron, bueno, ahora tienes que cantar. Pero yo vine a actuar, dijo, yo voy a leer no, por favor, canta. ¿Y qué canto? Cualquier cosa. Y empezó a cantar sin ser cantante, y les gustó a la producción, y dijeron, ya, ok, contratar. Y de ahí tenemos el hecho de que We Will Win la canta Reba West en el final, en esa gran batalla, en la primera parte de la primera guerra Robotech. Pero también hay otros temas dentro de Robotech, dentro de las otras sagas, que también fue muy interesante de revisitar como banda sonora. Bueno, Yellow Dancer también era un tipo de que era músico y cantante, y también me acuerdo mucho de esa, sobre todo una canción que cantaba él, que se llama Lonely Soldier Boy, que es bastante buena al ser y te das cuenta de que Robotech está hecha con harto amor, que es un milagro, así como Blade Runner fue un milagro, salió todo perfecto, y te das cuenta de que hay toda una serie de cosas que se dieron en la producción. En este caso Robotech es un milagro, porque se dieron tantas cosas buenas que encajaron todo, a pesar de todos los problemas que tenía Harmony Gold con Tatsunoko. Tatsunoko de repente los trataba de estafar de vuelta. Me acuerdo que para hacer los Centinelas iba a ser una serie de 65 episodios. Y Harmony Gold le pasa plata, dicen, aquí está la plata, en ese momento están nadando en plata, y Tatsunoko por supuesto lo recibió, pero en ese momento lo que hubo fue una devaluación del dólar y una revaluación del yen, y Tatsunoko les dijo, mira, ustedes querían 65 episodios, pero necesitamos más platita. Y Harmony Gold dijo, bueno, es que realmente ya no tenemos más plata. Bueno, entonces de 65 episodios que vemos en esta chiquitita peliculita que salió, después se llamó Los Centinelas. Por eso Robotech creo que que tiene un gran recuerdo en todos los fans por toda esta consumación de hechos, y porque realmente es muy, muy bonito producto para recordar. Okay. Déjame destacar dos elementos que dijo Lucho. Coincido totalmente. La banda sonora, la música es increíble, y el tema, digamos, central, el que parte en la serie, es como el tema que da el elemento épico, porque, como dices tú, lo repiten en varias batallas, donde esa famosa, donde uno con el puño, digamos, golpea una nave antiaérea, entre otras. Pero también tiene tiene temas de banda sonora cuando muestran esos típicos periodos de desolación, post-batalla o post-destrucción. Ese tema se llama Reconstruction Blues, que la canta Lin Mi Mei. Sobre todo en esa primera temporada, cuando Centauri destruyen la Tierra, viene todo un periodo muy difícil para los humanos, donde la humanidad trata todavía de cómo sobrevivir, y donde es un golpe muy fuerte para todos, y ahí hay como varias temas de la banda sonora que son muy
como un poco triste, así como que muestran el fondo del otro lado de la guerra y todo. Es una banda sonora muy equilibrada, no se queda solamente en un par de temas. Y un elemento ahí que también se me ha olvidado mencionar, que también que tú Luis, también lo querías comentar, que Robotech también fue una de las primeras series en las cuales a mí por lo menos me empezaron a gustar mucho algunos de los personajes femeninos de la serie, porque tiene muy buena, coloca digamos muchos personajes femeninos como pilotos o como comandantes, más allá que te puede gustar más uno u otro, pero yo recuerdo a Mary Crystal de la ¿cómo se llama esto? El Ejército de la Cruz del Sur, que es una tremenda piloto, la misma Mirilla también, que era una tremenda as de la ¿cómo se llama esto? De los Centraeri. Es decir, también Robotech le dio espacio a crear personajes femeninos muy interesantes, tanto de un lado de otro, pero que también eran capaces de llevar la responsabilidad de ser como de alguna forma el protagonista de su propio entorno. Y ahí creo que, pienso que creó personajes femeninos muy interesantes dentro, ya sea desde el punto de vista militar o desde el punto de vista, digamos, más civil. Ahí recuerdo un personaje por la complejidad de la psicología. Bueno, estamos hablando de una serie, no una novela de Miguel Galillet. Pero me acuerdo de Chiron. Chiron era un personaje que era un Joker, que era un wildcard, que no sabía qué iba a hacer, pero que era totalmente impredecible. Y su relación con su segunda, que Chiron, era un personaje que es paradigmático, porque puede demostrar cuán complejo es la estructura y el desarrollo de personajes dentro de Robotech. Ok, estamos hablando de 3 series que son diferentes, por lo tanto el mérito es de los japoneses. Pero también Karl Marx hizo su magia para poder hacer este enroque entre las 3 sagas y también entre los personajes. Por lo tanto, me parece muy destacable el hecho que tú dices, Pato Castro, de todos los personajes que aparecieron y de cuán complejos eran todos. Es que hay nudos que él detectó, por ejemplo, ya está o que él propuso. La música es un hilo conductor, o sea, hace la fusión de sentido y da una sensación de universo cohesionado. Está el tema de las relaciones interpersonales que dicen ustedes, está el tema de la tecnología, pero también está el tema del drama del contacto de 2 culturas distintas. Y dentro también de las personas, las culturas distintas dentro de las personas. Macros parte desde un conflicto global en la cual todos se tenían mal, así como hoy, ¿ya? Con una guerra conflagrada, hasta que llega un elemento externo que son unos extraterrestres que vienen a buscar una nave, y ahí todos se unen para enfrentarse a algo distinto. Y en el caso, por ejemplo, de Chiron, el gran drama que tienen los Centraei, el hecho de que ya vienen a buscar su nave, no le interesan los micronianos, o sea, no están ahí, vienen a buscar su trozo de tecnología y se van a donde están haciendo guerra, pero de pronto empiezan a darse cuenta más o menos de cómo se comportaba la sociedad humana y se miraban entre ellos y era una cosa totalmente distinta y hubo contaminación cultural. Y ese es el gran drama, por ejemplo, el mismo drama de Chiron, porque Chiron desarrolla una relación pseudo sentimental con su par, pero de la raza femenina, pero no sabe cómo llevar eso, porque por una parte eso, o sea, él es Centraei y tiene un ánimo belicista, bélico, pero a la vez también está demostrando este tipo de sentimentalismo. Entonces él es una persona que no está entre 2 mundos y no puede decidirse, y ese es el gran drama que tiene Chiron. Y ese tipo de dramas se van repitiendo como nodos, como nudos que van, con excepción de el mismo de Sterling con Zod, por ejemplo, también es un nudo en el cual hay 2 culturas distintas con sus problemáticas que quieren estar juntos, pero a la vez son enemigos. Sí. Y en la tercera también está el de Lance con la Invid también, pues, con la guerra de la Invid. Entonces se repiten. Y esos son los elementos que le están dando cohesional. Pero hay personajes que se repiten, o sea, no es que se repiten, sino que son como similares, porque tú seas Chiron se parece como al primo de Minmaker, sí. Como los 2 bien impredecibles, tienen un temperamento horrible, bien como hostiles, en conflicto contra todo el mundo. Sí. Es como Leonard en la segunda generación igual. También un personaje odioso que en realidad lo único que quiere es conflicto, ¿no? Es un xenófobo que no entiende el hecho de la relación entre 2 especies distintas, los quiere aparte, ¿no?
Bueno, en eso creo que la primera temporada los Centraeris generaron personajes más interesantes, están también los comandantes que estaban ahí, en los que después se unen, digamos, a los seres humanos. Fue más rica en crear distintos tipos de personajes y su interacción justamente con los humanos en la primera temporada. Sí. Algo Y que así, se me había quedado en el tintero a propósito de la música y de todo lo que es la conversación cultural o intercultural y todo lo que tú decías, Wilber, sobre la contaminación cultural. En la Segunda Guerra Robotech, Bowie conoce a y música también hacía un tema que es un tema bien oscuro y que en algún momento lo busqué en internet porque ella cantaba qué significaba la música y era un canto hacia la flor de la vida, obviamente porque todo está regido por la flor de la vida y ese tipo de detalles es muy rico, básicamente porque la ciencia ficción dentro de los Robotech es dominante, es muy dominante, a pesar de lo visual que es, de la pil del diseño industrial, pero los conceptos que subyacen dentro de la trama de Robotech son completamente de ciencia ficción, que están muy eh, bien tratados. es que lo que pasa es que Masek ahí vio, por ejemplo, la tercera temporada y dijo, o sea, Mosfear y dijo, ya, los extraterrestres vienen al planeta Tierra y quieren el petróleo. Petróleo, sustancia, algo que ayuda a que funcionen las máquinas en general. En Mosfear pasa eso, no es cultura. Después retrocede y dice y ve ahí el tema de la flor de la vida que aparece dentro de Calvary y Southern Cross. Y ahí dice eso, la flor de la vida, que ahí se supone que en esa serie en la alimentación la podemos relacionar con este tema de combustible. Y después retrocede hacia Robotech a Macro y dice, hay un concepto que anda dando vuelta ahí en la protocultura, que en Macro en realidad es todo esto de las relaciones interpersonales que son netamente humanas, que es una cultura que se perdió para los centrales, para los centrantes, que son Macros, pero dice, ¿por qué no mejor ese concepto lo utilizo como nombre y lo expando hacia atrás? Y ahí genera como Y fue el lazo. fue un gran golpe a la mesa que dio Karl, que eso aúna todas las tres guerras. Tú encuentras homogeneidad de por qué vienen a atacarnos todas estas razas extraterrestres. Pensando cuando mencionaste el capítulo de Hunter y Lisa, me estaba dando de recordar algunos capítulos que me han gustado bastante. Aparte de ese que tú mencionaste, la tercera temporada me acuerdo de un capítulo muy bueno que me gustó mucho y sí, ahí estoy de acuerdo con Lucho, en realidad los elementos de ciencia ficción son muy consistentes y muy potentes en las tres temporadas y en capítulos específicos, pero en la tercera me acuerdo cuando Bernard está en esta suerte como de travesía donde cada vez que va a algún lugar y otro es incomprendido porque el tipo quiere encontrar algún terrestre que parece que en la Tierra a nadie le interesa eso y supuestamente él está luchando con los... Hay ese quiebre que hay ya muy fuerte entre una expedición de Hunter que se fue y que ya no pertenece a la Tierra. En realidad. El mismo Bernard no había nacido en la Tierra, es un extranjero en la Tierra y eso queda claro en el primer capítulo de esa temporada. Y por lo tanto, él también de alguna forma es como un alienígena más frente a otra gente que en el fondo ya no quiere saber más de pelear contra los indios, quieren vivir en paz, han aceptado la dominación finalmente, no tienen más que hacer. Y ahí Bernard llega una vez, me acuerdo, a como un pequeño lugar, un pequeño pueblo, y se encuentra con un héroe sin infancia, creo que es el piloto. Y ese capítulo es bien bueno porque de alguna manera ahí está todo el tema de la traición, el tema de cómo incluso los militares que habían sido héroes, los que eran el modelo a seguir, ya habían aceptado también como de alguna forma la derrota y tener un acuerdo con los indios. O sea, ya están, que no vamos sencillamente a convivir con ellos. Y claro, ahí después al final hay una suerte de redención cuando el tipo se da cuenta que en el fondo había cometido un error, que había estado traicionando a los soldados y otro. Pero la motivación de Wolf no era tampoco no era o sea, ¿qué es lo bueno de Robotech? Que no plantea tanto conflicto maniqueísta, sino que siempre hay buenas motivaciones detrás de la historia de los personajes, porque Wolf lo que estaba haciendo era mantener vivo al pueblo, o sea, no era digamos un tipo traicionero porque fuera sencillamente malvado ni nada, sencillamente lo hacía por sobrevivir. Eso creo que es muy interesante en Robotech en todos los capítulos, que siempre los personajes están motivados por idea,
o por cuestiones personales que en el fondo también explican la historia. Pero ese capítulo, cuando lo vi, me gustó mucho, que además está muy bien hecho, pero bueno, hay tanto que también se podrían como describir, y personajes, no sé, fíjate, bueno, el otro capítulo también, me parece también que es muy interesante por la secuencia, el montaje, también Lucho lo había mencionado, es cuando, que en el fondo son dos capítulos pues en uno, que cuando combate Mirilla con Sterling primero, y después combate en la sala de videojuegos. Y entonces ahí hacen una interpolación entre el videojuego y la batalla, porque se repiten los mismos movimientos. Y Esa Pablo, cosa está... Pablo Castro se acordó de cierto cuento de Mel Gibson. Claro, se llama Combate Aéreo. El capítulo fue antes de que haya salido el cuento, en todo caso, así que podemos decir que Gibson y... Pero está escrito por dos, es Gibson y Michael Sosser, creo, ¿no? Sí, no lo recuerdo, pero parece que sí. Son unos copiones, por Lucho, sí. Entonces, son copiones. Pero si uno analiza el capítulo hoy día, está muy avanzado a su tiempo y es muy, muy bien logrado. Es muy inteligente, y logra crear, digamos, una atmósfera, pero muy, muy interesante. Y creo que Robotech, digamos, nos dio esas como pequeñas joyas dentro de toda la historia, y eso hace también, creo, para terminar, de por qué la serie tú la puedes ver hoy día y te puede seguir gustando igual. Incluso me imagino para la gente que nunca la vio, porque es tan rica en elementos, es tan completa, tiene tanta... se notó que hubo una preocupación detrás en hacerla, que la hace una serie que pueda seguir viéndola por mucho tiempo. Es siempre muy actual, ¿no? Increíblemente. Es un buen ejercicio ese de recordar un capítulo que te haya gustado, dentro de todos los que podía ofrecer Robotech. A pesar de que me gusta mucho ese donde Lisa Hayes y Ray Hunter se quedan atrapados en el SDF-1, voy a elegir el capítulo posterior, cuando muere aquel líder de espalda plateada, cuando es un capítulo sobre Claudia Grant, que no se había mostrado mucho. Ya sabíamos que Claudia Grant era la mano derecha del almirante Glover, o capitán Glover, pero no se había mostrado como tal, y en ese capítulo adquiere una dimensión gigantesca, básicamente porque Glover pasaba deprimido, me acordé que él pasaba deprimido, y Claudia tomaba todas las decisiones, y al final ella era un punto central dentro del SDF-1, pero también tenía un gran desarrollo de personaje interior. Cuando muere su fiancé, Claudia tiene todas estas dudas y todas estas sombras que la obligan a interrogarse a sí misma en ese gran capítulo, y como mujer fuerte ella sale más fuerte aún, sale más empoderada para poder tomar el mando del SDF-1, y que finalmente ella sabe, o por lo menos acepta cuál es el rol en la guerra Robotech. Es un gran capítulo de desarrollo de personaje, un capítulo que no es tan rápido, no se muestran tantas batallas, y qué sé yo, es bien centrado en un típico capítulo de anime, que incluso hasta llueve y todo es muy melancólico, muy triste en algún momento. Pero creo que me quedo con ese capítulo de Robotech, a pesar de que hay mucho. ¿Cuál es el capítulo? Espérate, y ese capítulo después también de alguna forma está conectada cuando creo que después de que destruyen la Tierra y crean como estas poblaciones al lado del SDF-1, hay una parte que justamente Claudia habla con Lisa y le dice, oye, no pierdas la oportunidad, porque y le cuenta cómo conoció a Fokker, etcétera, ¿te acuerdas? Le cuenta un poco el poco tiempo que tuvieron. Entonces como que es como una lección de vida también a Lisa. Le dice, bueno, si estás enamorada de este tipo, Andy dice lo que está ahí. Y le cuenta su propia experiencia. En mi caso, bueno, de la primera generación, cuando están en el momento de la decisión, Rick, ¿por quién se decide? ¿Habrá madurado Rick como para elegir realmente a quien siente como la compañera que va a tener en su vida? Yo creo que es un romántico, obviamente. Obviamente, pues. Encima elige a Lisa Hayes, o sea, qué mejor. Pero Wilber es un soldado del amor. Ya.
Pero si yo quisiera elegir un capítulo, me gusta el último capítulo, el 85, porque es como un capítulo del eterno retorno. O sea, Scott, como un soldado solitario, tiene que partir de nuevo al espacio para poder ir al rescate del almirante Hunter. Y es tan trascendental ese capítulo en sí, cuando hacen revisionado hacia atrás y se dirige hacia el espacio, que al final Harmony Gold tuvo que armar como 2 películas para poder darle como más trascendentalidad a ese momento, porque Shadow Chronicles y Love Live Alive en el fondo son 2 miradas sobre el mismo capítulo 85 de forma extendida. A ver, yo me quedo con eso porque cada vez que yo lo veía decía, pero ¿dónde está el almirante Hunter? Y volví a revisitar la serie de nuevo porque partía de nuevo el ciclo. Y de repente yo me acordaba que en algún momento había visto a Lisa Hayes como mayor y en un matrimonio, y nunca capté que hasta años después que era Robotech 2, que en algún momento le habían dado en el 13 igual. Y ahí sería, de hecho, Wolf aparecía en Robotech 2 porque iba a ser un personaje importante. Ahí iban a desarrollar todo el lado heroico de ese personaje para darle como más sentido a lo que decía Raúl. Entonces ese es como el capítulo. Y también a mí me gusta por un tema del mismo legado de Robotech. Robotech en sí llega hasta ese punto, ¿no? Hasta lo etéreo de saber dónde está Rick Hunter, porque ha tratado de resolver eso, pero la franquicia nunca más allá como que avanzó, ya sea por mala administración, ya sea por intentonas súper altruistas, pero que no llegan a ningún lado. Pero la serie llega hasta ese punto. Y si alguien quiere, por ejemplo, ver desde macros qué pasó con esa expedición, lamentablemente el creador Kawamori dijo no, porque no quiero dar a entender nada para Robotech, entonces aún lo mantengo yo perdido en el espacio de esa generación también. Y eso sería todo, chiquillos. El legado de Robotech queda en el día de hoy en cómics, que aún están tratando de reinterpretar, siguen en el eterno retorno. Y en el caso de Andrés Muschietti, director argentino, que está en Hollywood, que él está en este momento encargado del proyecto de sacar adelante la película, a ver si es que en algún momento va a suceder, que yo creo que por un tema de derechos difícilmente va a ocurrir. Este ha sido el capítulo de hoy, dedicado a Robotech. Nos veríamos. Bueno, pero no contestaste la pregunta, ¿por dónde está? ¿Cuál? ¿Ah? ¿Dónde está Hunter? Hunter está perdido. Esa era la gran pregunta de la Tercera Guerra. ¿Dónde está el almirante Hunter? Que nunca llega. Hay una respuesta, pero es tan mala la secuencia de los libros que mejor hay que olvidarla, y de hecho hasta Robotech lo saco del canon eso. Así que no existe. Es que era una pregunta al fondo un poco más existencial, o sea, la respuesta era Hunter vive en tu corazón. Exactamente. Ahí está. Hunter vive en todos nosotros. Bueno, ahora Winter, te toca cantar We Will Win. Y, sí. Este ha sido el capítulo de hoy. Este ha sido el capítulo de hoy. El próximo capítulo, panel completo con Don Rodrigo Hood. Nos vemos hasta la próxima. Que estén bien. Chao, chao. Chao, nos vemos. Nos vemos.